Este mensaje temático aborda una necesidad. ¿Cuál? Pues la gran diversidad de pensamientos, de doctrinas, los cambios sociales, los cambios culturales, y en medio de todo este desorden que es el mundo, se requiere de tener un fundamento que es estable, que es inmutable, no cambia, que es eterno, y este es la palabra de Dios. Ayer estaba en una reunión de pastores y alguien decía, no, es que hoy en día las cosas han cambiado. Hoy en día ya las mujeres van al poder. Hoy en día las mujeres es piloto. Decía, la palabra de Dios no ha cambiado. La palabra de Dios no ha cambiado. Ya, o sea, las personas, las ideologías y todo esto puede cambiar. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios está por encima de lo que piensen o crean las personas. La palabra de Dios está por encima de ideologías, de modas. La palabra de Dios, amado hermano, no cambia. La palabra de Dios, amado hermano, no se acomoda a las épocas. La palabra de Dios no se acomoda ni siquiera a los años que tenga una persona. No se acomoda a los gustos. Porque digo que no se acomoda a los años, porque decimos, ay, yo soy un muchacho, puedo hacer lo que quiera. La palabra de Dios no se acomoda a una edad. La palabra de Dios no se acomoda a un gusto. La palabra de Dios no se acomoda a tus necesidades personales. La palabra de Dios no se puede manipular según nos parezca, porque somos buenos para manipular la palabra y tener palabra para confrontar a otros, pero cuando la palabra nos confronta, esa sí no la queremos. Amados hermanos, la palabra de Dios no se puede manipular. Y es que muchos denominados cristianos han mutado, han cambiado de una manera extraña, mi amado hermano. Oran en la iglesia, vienen a la iglesia, están en la iglesia, oran con elocuencia, alaban con alegría, aún sirven a la iglesia con disposición, pero su vida no ha sido realmente transformada por el evangelio. Muchos creen que su servicio o el solo hecho de venir a la iglesia es suficiente para ganar su entrada en el reino de los cielos. Déjeme decirle, no es así. La palabra de Dios en Oseas capítulo 4 versículo 6 relata: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y dice allí, por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Qué hizo el pueblo? Diga conmigo, desechó. ¿Qué es desechar? Esto no va conmigo, esto no tiene que ver conmigo. Dice el Señor, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuántos dicen aleluya? Amén. Y esto ocurre porque la iglesia ha desechado la palabra de Dios. Y es que, amado hermano, que déjame decirle algo. Si hay algo más peligroso que no tener fe, es depositar nuestra fe en falsas doctrinas, en falsas enseñanzas que han sido diseñadas para agradar a los hombres, apartándolos de Dios. Qué peligroso es esto que se está viendo hoy en día. Las iglesias inclusivas, la nueva ola, el nuevo pentecostalismo, la nueva era donde salvo siempre salvo, donde el hecho es que usted venga y ya Dios todo lo permite. Estaba escuchando el testimonio de un pastor homosexual. Decía, mire, se atrevía a decir, es que Jesús era algo queer. A Jesús andaba con hombres, Jesús no sé, cambiando todo. Y la gente va. Y yo digo, van en el Titanic, van rumbo a la muerte y no se dan cuenta. Y no se dan cuenta. Amados hermanos, hoy en día hay tal contraste en la iglesia que mientras a esta misma hora, amados hermanos, a esta hora, en este momento, cientos de cristianos están siendo asesinados en el Congo, en Siria, en los países árabes, están siendo asesinados por defender su fe.
También a esta misma hora, amados hermanos, muchos cristianos están saliendo de las iglesias por cosas tan insignificantes como una mala mirada, o un disgusto con otro hermano, o un malentendido, o simplemente porque la palabra los confrontó. Entonces, ¿cuál es su decisión? No, cambiar nunca. Me voy de la iglesia, me voy para otra iglesia, por allá no vuelvo, porque es que me dijeron no sé qué, porque es que me dijeron algo, porque la verdad les afectó. El Señor Jesús confronta a sus discípulos y les dice: el que no beba de mi sangre y no coma de mi carne, no es digno de mí. Y la gente dijo: palabra dura es esta, ¿quién la resistirá? Y dice que en esa misma hora muchos se pararon y se fueron. Dijeron: no vamos a hacer esto, no vamos a tener esto contigo. Y se pararon y se fueron. Y Jesús, de vuelta a sus discípulos, les dice: ustedes también se van. Y Pedro se levanta y dice: ¿y a dónde, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Nuestro fundamento, amados hermanos, se llama eternidad, se llama salvación. Y déjeme decirle algo: sería mal en mí no hablarle de los que no van a ser salvos. Esta es una palabra de advertencia. Amén. Existen dentro del cristianismo dos corrientes sobre la salvación. Una es la bautista y la otra es arriana. Y las dos tienen muy buenos fundamentos bíblicos. La corriente bautista dice que una vez que una persona ha nacido de nuevo, esta persona está predestinada a la salvación. Está predestinada a la salvación. La corriente arriana, a la que pertenecemos nosotros, decimos que la salvación se puede perder, que la salvación hay que cuidarla. Ahora, en algo los dos sí confluimos en una cosa, ya sea que la salvación se pierda o que nunca la tenga. El destino de los que no son salvos es el mismo y se llama el infierno, el castigo eterno, el lago de fuego. ¿Qué dice la corriente bautista? Que una persona que está en Cristo y se aparta, sencillamente es que nunca estuvo en Cristo. O sea, realmente nunca fue cristiano, nunca nació de nuevo. Estuvo en la iglesia, sirvió en la iglesia, pero la corriente bautista dice: realmente nunca fue cristiano. Nosotros decimos: pudo haber recibido al Señor, pudo haber tenido esto, pero se apartó. De todas maneras, este no es el punto. El tema es que las personas, aún estando en una iglesia, pueden no ser salvas. Y vamos a ver qué tipo de personas no serán salvas. Número uno, los incrédulos. Diga conmigo: los incrédulos. Son personas, como lo acabo de decir, que no creen. No creen en el nacimiento de Cristo, en su muerte y en su resurrección. No creen que Jesús nació, murió y resucitó en pago de nuestros pecados. Ciertamente, la persona que no cree, que es incrédula, no va a ser salvada. Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ¿quién? Diga conmigo: todo aquel que en Él cree, todo el que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el que no cree, ya se perdió. El incrédulo sencillamente se perdió. La incredulidad nos separa de esta maravillosa verdad. Juan capítulo 14, versículo 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Qué dice allí? Nadie. Diga conmigo: nadie. ¿Y quién es nadie? Diga conmigo: nadie es nadie. Viene al Padre sino por mí. Nadie llega al Padre si no es a través del Hijo, dice la palabra de Dios. Amados hermanos, nuestra fe debe ser una convicción profunda que transforme nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, amados hermanos,
La incredulidad, la duda es incredulidad, nos aparta de la salvación, nos niega el camino de la salvación por nosotros, no por Dios, porque Dios quiere que todos seamos salvos. Pero también es esto que es nuestra decisión. Y la palabra de Dios dice: nadie viene al Padre sino por mí. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice, prepárese porque hoy vamos a leer Biblia. Hoy no es lo que el pastor piensa. Vamos a leer Biblia. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amado hermano, ha surgido una situación, y es que muchos dicen: sí, yo lo confieso, ay, yo lo creo. Pero este confesar y este creer implica un cambio de vida. Porque, amado hermano, le cuento algo. Piense usted, ¿cuántos saben que fumar es dañino para la salud? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben que echarle alcohol al cuerpo es perjudicial para la salud? Y yo le aseguro que usted busca a una persona que bebe licor y usted le pregunta: ¿usted sí sabe que beber licor es perjudicial para la salud? Él no le va a decir que no, le va a decir que sí. De hecho, en la etiqueta lo dice, pero aún así lo bebe. Entonces, tal persona es un hipócrita, es un mentiroso. ¿Por qué? Porque aunque él sabe una verdad, no la vive. Así que confesar que Jesús es el Señor y no darle el señorío es una hipocresía. Confesar que el Señor fue levantado y que creyendo en él seré salvo, pero no seguir sus mandamientos, es una hipocresía. Porque confesar es fácil. Aquí es fácil. Yo lo reto: vaya allá a Siria y diga: yo soy cristiano, para que lo maten. Ahí sí le creo que es cristiano. Porque en Siria la gente la están matando por confesar que el Señor es Jesús, es su Dios y su Salvador. Y muchas veces nos preguntan en la calle: ¿usted es cristiano? No, yo voy a la iglesia. Ya no es salvo, mi hermano. Está perdidito, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque está negando la fe. Porque no es capaz ni de confesar frente a los amigos. No es capaz ni de confesar a Cristo en el lugar que trabaja. No es capaz de confesar a Cristo en su vida, sino que su vida no confiesa a Cristo. Entonces, no es tan sencillo como decir: sí, yo confieso, pero ¿cómo vivo mi vida? Porque según hablo, así debe ser mi vida. Mi vida debe ser consecuente con lo que yo hablo. ¿Ven? Y amados hermanos, es que la incredulidad, miren, Mateo capítulo 13, versículo 58. Jesús va a Nazaret y dice la Biblia que allí predicó, él predicó, habló la palabra, pero dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Saben, amados hermanos, la incredulidad no solamente nos separa de la salvación de Dios, sino que también nos priva de la obra de Dios en nuestra vida. Porque la incredulidad impide que haya milagros en nuestra vida. La hermana Candelaria estaba hablando ahora de estos hechos poderosos de parte de Dios. Dice: hay que tener fe. Pero la mayoría diría: se me dañó la estufa, ay, yo no creo, ya me tocó comprar, ya. Porque la incredulidad bloquea el actuar de Dios sobre nuestra vida. Aquellos que se niegan a creer en Jesucristo, a pesar de haber escuchado el Evangelio, no serán salvos sencillamente porque están rechazando la salvación. Amado hermano, yo no estoy aquí para hablar de los que no están aquí. Yo no estoy aquí para hablar de los que están en el mundo. El mundo ya tiene su destino. Porque fácilmente podría tomar estos versículos de aquellos que no entrarán del mundo. Los que practican el pecado, dice borrachos, adúlteros, todo este tema. Pero no estamos hablando del mundo, porque el mundo ya tiene su destino. Estamos hablando de los que estamos en la iglesia y vamos mal en el camino a la salvación. Romanos capítulo 10, versículo 16 dice: mas no todos obedecieron al evangelio.
Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amados hermanos, nuestra fe debe estar cimentada en el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. Es tan sencillo ser un motivador desde el púlpito. Tomar el púlpito para motivar que Dios hará por ti, Dios hará por ti, Dios hará por ti, Dios pagará todo y Dios hará todo y Dios. Pero, amados hermanos, ¿qué dice la palabra del Señor? Nuestra fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué vinimos nosotros a la iglesia? Diga conmigo: a escuchar la palabra de Dios. Amén. Número 1, entonces, ¿quién no será salvo? Diga conmigo: los incrédulos. Número 2, ¿quién no será salvo? Diga conmigo: los que buscan salvación por otros medios. Amados hermanos, ya leímos: Jesús es el único camino de salvación. Nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Y en este grupo de los que no serán salvos, incluye quienes intentan ser salvos a través de religiones, de sacrificios personales, de obras o diferentes filosofías. ¿Cuántas personas quieren comprar salvación o quieren ser salvos a través de otros caminos? Solo hay un camino. La religión no salva, amados hermanos. La idolatría no salva. No hay otro intercesor entre el Padre sino el Hijo. No hay nadie más. En Hechos 14:12 dice: y en ningún otro hay salvación. ¿Qué dice la palabra? Y en ningún otro. Diga: ninguno es ¿qué? Ninguno. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Dice o no dice la palabra? Hechos 4:12, perdón. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Diga conmigo: porque no hay. Diga: no hay. Diga conmigo: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser. Amados hermanos, algo tan claro como esto. Algo tan claro, es que es claro. ¿Por qué buscar otros caminos cuando solo hay un camino? Y todo otro camino nos va a llevar a la perdición. No hay alternativas de salvación. No hay varios caminos de salvación. No hay. Jesucristo es el único camino al Padre. No hay atajos. Muchas personas piensan que el ser buena gente, que el tener buenas obras son un medio de salvación. Amado hermano, no es así. Las obras son preparadas de antemano por Dios para los que somos salvos. Hacemos obras porque ya somos salvos, no para ser salvos. No para ser salvos. Amados hermanos, mire lo que dice Juan capítulo 10, versículo 9. Por eso quiero llevarte a la palabra, para que tú tengas un fundamento bíblico, no una opinión personal. De ahí que preparé sermón temático, con bastante palabra. Juan capítulo 10, versículo 9, el Señor Jesús dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Gloria a Dios. Isaías 64:6. Para aquellos que confían en su justicia, que confían en sí mismos, que son buenos, la palabra de Dios dice: si bien todos nosotros, diga todos nosotros, Isaías 64:6, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Porque mucha gente dice: hombre, qué buena gente. Sí, puede ser muy buena gente, pero nada de esto podrá dar camino a la salvación. Dice: y caímos
todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nuestra justicia, el ser buena gente, el ser amable, porque ahí sacan, a la gente saca memes, ¿no? Ay, es mejor que sea buena gente, es mejor que sea amable, es mejor que de esto, que ande metido en la iglesia. Amado hermano, usted puede ser todo lo buena gente que quiera, pero no se va a salvar. Podrá tener el favor del pueblo, pero no tendrá el favor de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Juan capítulo 5 versículo 39. Juan 5:39 nos dice: escudriñad. ¿Qué es escudriñar? Ya conmigo, escudriñar es esto. Escudriñar es mirar. Es como cuando usted se mete a la nevera a buscar comida. Usted escudriña, usted busca entre las verduras a ver si cayó un salchichón ahí, y escudriña y quita el hielo a ver si hay por ahí un helado. Escudriñar las escrituras. Esto es escudriñar las escrituras, revisar en ellas, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. En el escudriñar, en el revisar, en el indagar, en el leer las escrituras, encontramos a quién: el Verbo hecho carne, Jesucristo hecho carne. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece, pero su fin es camino de muerte. Pastor, yo estoy bien. Usted dice que está bien, usted está bien. Ahí voy. Eso es asunto suyo, mi hermano. Pero ¿a dónde lo lleva este camino? Su fin es de muerte. Timoteo primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice la escritura: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué necesita usted que yo le explique esto? Ya conmigo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más. No hay más. No hay más. Número 3. Número 1, diga conmigo, los incrédulos. Número 2, los que buscan otro camino. Número 3, los hipócritas. Diga conmigo, los hipócritas. Hipócrita es alguien que finge ser lo que no es. ¿Ya ha escuchado de alguien que finge ser lo que no es? Es un hipócrita. La palabra hipócrita significa actor o fingidor. Finge ser lo que no es. Mateo capítulo 23, versículo 27 dice: ay de vosotros, ya conmigo, ay, porque duele, les va a doler. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Los fariseos, una corriente religiosa de alta alcurnia, conocedores de la palabra, caminaban y hablaban con una elocuencia, y su parecer hacia afuera, wow, la gente decía: qué hombres, qué santidad, qué hombres, qué porte, qué comportamiento. Pero Jesús les mira en su interior y les dice: hipócritas, hipócritas, porque por fuera parecen, pero no son. Amados hermanos, qué feo, qué horrible es verse bien por fuera, pero por dentro estar lleno de inmundicia, de malos pensamientos, de malas acciones, de perversiones. ¿Cuánta gente tiene una doble vida porque es hipócrita? Es un actor.
¿Sabe qué es un actor? Una persona que desempeña un papel. Y hay personas que desempeñan un papel de cristianos. Durante años yo fui un hipócrita en la iglesia. Durante años yo fui esto. ¿Sabe? Yo me congregaba. Yo vivía en Caucasia. Y me congregaba en Centro Familiar Cristiano, en Comunidad Cristiana de Fe en Montelíbano. Y los domingos tenía una apariencia de piedad, cantaba con una elocuencia. Cuando iban había de oración, yo era el primero que estaba ahí para que me oraran por mí. Pero en Caucasia era un hombre infiel a mi esposa, bebedor de licor. Por eso le doy gracias a la persona que me ayudó. Porque él iba por mí a mi casa, me decía: Sandro, vamos para la iglesia. Y a veces me llevaba con un tufo, que él me decía: oh, me toca abrir la ventana porque no se le aguanta a usted de la parranda. Un hipócrita en la iglesia. Doy gracias a Dios por su restauración. Porque un día dije: no más. O soy o no soy. Porque allá estaba en la iglesia, alabando como nadie, cantando a Dios como nadie, pero llevando una doble vida. Amado hermano, mire lo que dice la palabra en Isaías, capítulo 29, versículo 13. Isaías 29, 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Amado hermano, era un pueblo que no temía pecar. Era un pueblo que le daba igual decir mentiras o no. Era un pueblo que le daba igual estafar. Era un pueblo que le daba igual quebrar los mandamientos. Pero cuando estaban en la iglesia, de boca lo honraban. Dios es grande, Dios es maravilloso. Gracias Dios, de boca. Eso se llama hipocresía. Porque el corazón, ¿qué es el corazón? El alma. ¿Qué es un alma lejos de Dios? Es un alma que está por dentro podrida y muerta. Y por lo tanto no tiene salvación. Mateo capítulo 6, versículo 1. Dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La verdadera condición de Dios no busca el reconocimiento humano. Hay personas que buscan es ser agradables al pueblo. Y esto de ser cristiano, no es que yo soy cristiano de mi empleo, es que yo soy cristiano esto, yo soy cristiano, pero cristiano malapaga, cristiano mentiroso, es un cristiano hipócrita. Cristiano que queda mal, cristiano maltratador en su hogar, cristiano que no vela por su familia, es un cristiano hipócrita. Cristiano vulgar, grosero, cristiano mundano, no es cristiano y no se va a salvar. No se va a salvar. Salmo 139, 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23. Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Amados hermanos, estamos a tiempo, porque estamos vivos, de ser libres de la hipocresía. La verdadera fe requiere sinceridad y autenticidad. De otra manera no vamos a ser salvos. Amén. Número 4. Los que a sí mismo se justifican. Amados hermanos, el justificarse uno mismo se basa en el orgullo
y en la autosuficiencia. Ay, es que yo sí, pero es que yo hago esto, pero es que yo, amados hermanos, hay gente que se compara con otros y se consideran superiores. Ay, no, pero por lo menos yo no mato como esos. Oh, pero yo sí robo, pero poquito. Pero por allá que sí roban, porque esa gente sí roba, pero yo casi. Se está justificando usted mismo. Ay, yo sí digo mentiras, pero son mentiritas. Yo no soy como esa gente de allá que, uy, qué pa' mentiroso. Se está justificando usted mismo. Ay, yo sí soy un infiel, pero poquito. No será salvo. Lucas 18:9. Lucas 18:9 dice: y el Señor les habla a estos que decía, y a unos que confiaban en sí mismos como justos, porque no hay nada que decir, yo soy bueno, amados hermanos, yo soy bueno Dios, bueno Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. O sea, diga, 2 cristianos. 2 cristianos. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Usted ha visto esas personas? Es que allá afuera están los borrachos, las prostitutas, los no sé qué. ¿Y usted qué? Yo soy bueno, Dios me usa porque yo soy bueno. Mira cómo decía este hombre: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, en el versículo 13, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice el Señor, que éste descendió a su casa justificado por Dios. Amados, somos pecadores y estamos aquí porque necesitamos de Dios, pero necesitamos reconocer nuestro pecado, necesitamos reconocer que hay que cambiar en nuestra vida, pero el que a sí mismo se justifica no va a cambiar y por eso no será salvo. Porque cualquiera, dice la palabra, que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se enaltece se pierde, el que se humilla se salva. Si no hay humildad y arrepentimiento, no hay salvación, porque la salvación se recibe por gracia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Efesios capítulo 2 versículo 8 dice: porque Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amado hermano, ninguna obra, por grande que sea, ningún servicio que hagamos será mayor que la obra de Jesucristo. La autojusticia da la espalda a la justicia de Dios, pues la autojusticia es la confianza depositada en uno mismo y no en la gracia de Dios. El que esté firme, dice la palabra, mire que no caiga. El que se crea firme. ¿Quién más no será salvo? Número 5, diga conmigo: los blasfemos. ¿Los qué? Blasfemos. Blasfemia es hablar mal o falta de respeto. Y la palabra es clara en que no será perdonada la blasfemia al Espíritu Santo. Hablar mal o faltar al respeto al Espíritu Santo, el negar la obra de Dios y de su Santo Espíritu, es una blasfemia. Y la palabra de Dios dice que esto no será perdonado. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, dice así el apóstol Pablo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor,
e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Amado hermano, uno en ignorancia, en incredulidad, es blasfemo. Antes de Cristo, yo me reía de los cristianos. Yo me reía de los evangélicos. Utilizaba chistes pesados contra ellos. Hablaba mal de pastores, hablaba mal de hermanos, hablaba mal del pueblo de Dios. Como hace poco un blasfemo salió en plaza pública a hablar mal de los pastores. Cree que se quedará sin juicio. Y le digo algo, lo hice por ignorancia. Y sé que Dios me perdonó. Pero uno ya conociendo la palabra, estando en la iglesia, comulgando en la iglesia, va a hablar mal de esto, mal de la obra del Espíritu Santo. Amados hermanos, no debe ser así. Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice: porque si pecáremos, Hebreos 10, 26, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio de los pecados. ¿Ven? Pastor, yo no sabía. Bueno, ya lo sabe. Ya conoce la verdad. Yo soy responsable de enseñar la verdad. Pero al recibirla, usted es responsable de lo que ya sabe. Ya uno no puede decir, yo no sabía. Ya uno no puede justificarse, yo no sabía, ya lo sabe. Y entonces ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amados hermanos, seamos cuidadosos con nuestras palabras y nuestras acciones. Es vital reconocer la gravedad de este pecado y arrepentirnos. ¿Por qué? Porque hoy en día se hace tan fácil copiar y pegar, reenviar. Déjeme decirle, usted es responsable de lo que publica. Usted es responsable de lo que reenvía. Ay, es que eso lo recibí de no sé quién. Sí, él lo creó. Él lo inventó o cuántas cosas suceden en esas redes. Pero al yo reenviarlo, estoy siendo responsable y estoy siendo cómplice de esto. Cuidado con el uso de las redes sociales, porque ellas hablan de usted. Ellas hablan de usted. A mí me pareció gracioso. Hombre, a mí me gustan los chistes. Y hay cosas que son graciosas y me gustan las cosas graciosas. Pero sea cuidadoso de quién o de qué se está burlando. Amén. Hay cosas que son sagradas, que son santas. Hay personas que sufren, lloran. Hay millones de personas muriendo por la causa de Cristo para no andarse burlando del Evangelio. Hay pastores sufriendo de calamidad, de hambre, de penurias, muriendo para que nos estemos burlando de esto. Entonces tengamos cuidado, porque Dios no se agrada de esto. Sencillamente pregúntese: Señor, ¿esto que hago te agrada? Señor, ¿a ti te da risa este chiste que estoy compartiendo? Si el Señor dice, a mí no me causa gracia, no lo comparta. Señor, ¿esto que estoy hablando es de tu agrado? ¿Te agrada que yo hable de las personas? Señor, ¿te agrada? Ay, te voy a decir un secreto. No es secreto, Dios está escuchando esto. Dios está escuchando y está quedando ahí. En el libro de la vida está quedando. Y cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, allí saldrá el secreto. Amén. Número 6. ¿Quién más no será salvo? Diga conmigo, los apóstatas. Dígalo. Apóstatas. Yo sé que esto no provoca amén. No provoca aleluya. Pero enseña, confronta. Amado hermano, que si confronta. He tenido lucha toda la semana, pero el Señor me dice, hay que predicar. La apostasía implica abandonar la fe. La apostasía es un rechazo deliberado
conscientes de la fe después de conocer a Dios. Apostasía significa rebeldía, abandono, deserción. Hebreos capítulo 6, versículo 4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Hebreos 6, 4, 6, ¿sí? Versículo 5: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Amados hermanos, muchos creen que el cristianismo es un club social donde salgo y entro cuando me da la gana. Mucha gente cree que peca, se aparta y cuando vuelve no pasó nada. Hay gente que piensa que la iglesia es un juego. Yo pensaba eso. Amados hermanos, Judas es un ejemplo de apostasía que inició con hipocresía, una doble vida, y terminó apostatando. Estuvo con Jesús. ¿Cómo se veía quién se veía más mal por fuera, Judas o Pedro? Pedro, pescador, violento, arrebatado. La gente decía: este man no tiene salvación. Qué tipo tan brusco, armado. Y el tipo ahí con todos peleaba con Juan, peleaba con la gente, peleonero. Y Judas, hombre, para ser tesorero, el hombre debía tener porte y pinta. Que la gente decía: este Judas bonito. Que cuando el Señor dijo: uno me va a traicionar, la gente dijo: ese tiene que ser Pedro. Yo sí sabía. Yo sí tenía el pálpito de que Pedro la iba a embarrar. Judas, el de mayor apariencia de piedad, el que no partió un plato ahí, mojando el pancito ahí. Amados hermanos, Judas es un ejemplo de la hipocresía y terminó apostatando. Demas, en la Biblia busqué a Demas. Ustedes han escuchado de Demas, yo muy poco. Abandonó a Pablo. Su rechazo de la fe fue consciente. Mire, Colosenses 4:14. Colosenses 4:14. Mire cómo escribía Pablo de Demas. Colosenses 4:14, rápidamente. Os saludan Lucas, el médico amado, ¿y quién más? Y Demas. ¿A quién? Demas, ¿con quién estaba? Con Pablo y Lucas, ¿qué? Haciendo la obra de Dios. Filemón 23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Versículo 24. Marcos, Aristarco, ¿y quién más estaba ahí? Demas, ¿y qué? Mis, ¿qué? Segunda de Timoteo 4:10. Vamos a ver qué pasó con Demas. Porque Demas, ¿qué? Me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Qué pasó con Demas? Se fue para el mundo. Después de estar ahí, se volvió un apóstata de la fe. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Lo dice la palabra. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, ¿son qué? Vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, ¿qué hicieron? Volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Esto lo escribe Pedro, que Pedro negó a Cristo, lo insultó y lo maldijo, y sin embargo su fe lo llevó a la restauración.
Amados hermanos, la apostasía, primero hay que evitarla. ¿Cómo la evita? Perseverando en la fe. La palabra de Dios dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sabe yo cómo sé que hay un cristiano? Porque cuando tiene problemas, persevera. Persevera. El que no, cuando hay dificultad, perseverando en la fe, buscando doctrina. La persona en Cristo busca de la palabra. Busca, quiere, escudriña. Y la apostasía se evita viviendo una vida en pureza. Pero, amados hermanos, la palabra de Dios también me enseña que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearlos. Les tengo una buena noticia y una mala. La buena noticia es que el diablo no puede hacernos nada sin el permiso de Dios. Y la mala noticia es que Dios le dio permiso. Dios le ha dado permiso para que nuestra fe sea probada por el fuego. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero no vamos a apostatar de la fe. ¿A dónde más iremos, hermano? ¿A dónde vamos a ir? ¿Atrás? ¿A la inmundicia? ¿Volver al mundo? No, mi hermano. Diga, no vuelvo atrás. Yo no vuelvo atrás. Amén. Y número 7, para terminar. ¿Hay más? Sí hay más. Pero vamos solamente con estos 7. ¿Quién no será salvo? Los muertos. Ay, pastor, los muertos. ¿Sí? Los muertos. La oportunidad de ser salvo es solamente en vida. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La Biblia no registra que haya una segunda oportunidad de salvación para los muertos. La Biblia no registra que exista un limbo ni que exista un purgatorio. La Biblia no registra que podemos elevar oraciones para los muertos y ellos serán salvados por nuestras oraciones. En Lucas 16:31, Lucas 16:31 es parte de un relato que hace Jesucristo sobre un hombre llamado Lázaro y un rico. Y el rico, una vez que está en el infierno, hace unas peticiones a Abraham. Y dentro de esas peticiones, él viendo que estaba en un fuego eterno, que estaba en un tormento eterno, él dice: que vaya alguien y le habla a mi familia para ver si se salvan. Él pidió pasar, que Lázaro le ayudara. Le dijo: está aquí y aquí no sale. Ni Lázaro sale del paraíso, ni usted va a salir desde el infierno. Y Abraham le dice a la petición: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y saben, amados hermanos, alguien se levantó dentro de los muertos. Jesucristo resucitó. Y Él nos está diciendo: hay una vida eterna, hay una salvación, pero la oportunidad de salvación es en esta vida. Una vez muerto, no hay nada que hacer. Amén. Una vez muerto, ya lo que fue, fue. La palabra de Dios dice: y vi los muertos en Cristo resucitar. Es diferente. Los muertos en Cristo. Dice la palabra que nosotros, es más, no morimos, nosotros dormimos, porque nosotros ya hemos muerto. Cuando recibimos a Jesucristo, dice la palabra, nosotros hemos nacido de nuevo, y en ese nuevo nacimiento hay una nueva vida y ya hay una vida eterna. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero los muertos no serán salvados. Una vez que se murió, si no murió en Cristo, amado hermano, tengamos esto claro. Porque cuando una persona muere, da un dolor en el corazón. Pero saben, debería darnos dolor en el corazón
de que las personas sin Cristo ya están muertas. Ya están muertas. Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños. Esto no habla de estatura, esto habla de estatus. De pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y allí también dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida no tuvo salvación. ¿Ven? Por eso, amados hermanos, estemos preparados. ¿Cuándo? Ahora que hay vida. Hoy usted se levantó de la cama, mañana no se sabe. Hoy es una oportunidad. Hoy hay una nueva misericordia. Qué hermoso es saber que la misericordia de Dios es nueva. Y hoy yo puedo decidir dar un paso para alejarme de la muerte e ir a mi salvación.